Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy damos comienzo a la tercera temporada y como no puede ser de otra manera y muy a nuestro pesar, tenemos que hablar del COVID-19. En este programa vamos a ver los avances que se han dado en el diagnóstico de la enfermedad, también si podemos hablar de tratamientos, todo el avance que se ha producido en la vacuna y dónde estamos y por supuesto la organización que tienen actualmente los centros de salud. Para todo ello contamos con los siguientes invitados. Milagros Tomás, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias, Mila, por venir. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Buenas tardes, Juan. Enrique Bernal, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía. Gracias igualmente, Enrique. Hola, ¿qué tal, Juan? Encantado de estar aquí. Y José Antonio Navarro, que es pediatra, fundador y socio de honor de la Asociación Española de Vacunología. Gracias, José Antonio, por hacer el esfuerzo de venirte de la playa. Me vuelvo ahora. Te vuelves ahora. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a dar entrada, hemos sacado las cámaras fuera y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente que ya no sepa sobre el COVID-19. Si tengo síntomas, ¿cuándo debo acudir al médico? ¿Cuánto va a durar esto? ¿No? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto se espera que dure esta situación de estar en la calle y con mascarilla y en todos los sitios, en la universidad, en el gimnasio, con todas las medidas de higiene? ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, distanciamiento y cuarentena? ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Vamos a empezar, Enrique, con una pregunta que se hace mucha gente, porque en la prensa este verano han salido muchos artículos hablando sobre esto. ¿Estamos ante un virus de laboratorio o estamos ante un virus que ha sido su origen en el murciélago o en otros mamíferos? ¿Tu experta opinión qué dice? Bueno, eso es verdad que es una pregunta muy interesante que se ha debatido desde el verano. Pero bueno, ya hay muchos datos acerca de que el coronavirus procede directamente del murciélago. Hay un coronavirus directamente en el murciélago que guarda similitudes genéticas con este coronavirus, ¿no? Y esto no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa que salta un virus desde un murciélago o desde un animal al ser humano. Ya ha pasado previamente con otros coronavirus, como ocurrió, por ejemplo, con el coronavirus del SARS-1, este ocurrió en el año 2002 aproximadamente. Pero eso sí, hubo un huésped intermediario, que en ese caso, ese primer coronavirus fue una gata, una civeta, etc., ¿no? Posteriormente, unos años más tarde, surgió otro coronavirus, que surgió en Arabia Saudí, también procedía del murciélago, y el animal intermediario fue el camello, el dromedario, que en la zona de Arabia Saudí posteriormente saltó al ser humano, ¿no? Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, se ha visto que, como digo, que genéticamente guarda similitudes con el coronavirus que está en el murciélago, ha saltado al ser humano, pero no se ha encontrado todavía este huésped intermediario. Se cree que ha podido ser el pingolín, pero todavía no está claro, ¿no? Y esto no es una cosa que haya sucedido esta única vez, ¿no? Ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ha sucedido muchísimas veces, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro ha sido el VIH, ¿no? El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, surgió hace aproximadamente sobre los años 60, 70 aproximadamente, y procedía de un virus similar que es el SIV, que estaba infectando a los simios, ¿no? Y hubo una mutación genética que permitió que pudiera infectar al ser humano, ¿no? También ha habido otros virus, un virus común como puede ser, por ejemplo, el virus de la gripe. El virus de la gripe va cambiando, o ha ido cambiando a lo largo de la historia y sucede por reordenamiento genético y mutaciones genéticas cuando se combina con virus de la gripe que están en otros animales, como puede ser, por ejemplo, el cerdo o puede ser las aves, ¿no? Así han ido surgiendo pandemias, este reordenamiento genético, estas mutaciones genéticas grandes generan nuevos virus que van a dar origen a pandemias, ¿no? La primera pandemia que conocemos, la más famosa, ha habido otras, es la del año 1918, donde surgió un nuevo virus de la gripe, el H1N1, que provocó una altísima mortalidad, en torno a 50-60 millones de muertos a nivel mundial, ¿no? Luego han ido surgiendo otras pandemias, no tan intensas, pero que sí se han mantenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el año 1956, como fue la fiebre asiática, posteriormente en el 97, posteriormente en el 2009 volvió a surgir otra pandemia del virus de la gripe, del H1N1 también, relacionado con el virus de la gripe que está a nivel de los cerdos, y finalmente pues tenemos ahora pues este nuevo coronavirus que procede fundamentalmente del murciélago
y que ahí la teoría de la conspiración, la teoría de que procede de un laboratorio, pues prácticamente está ahora mismo totalmente denostada, ¿no? Yo es que había leído de una científica china que daba una serie de datos, pero en fin, por eso tú eres el experto. Y por lo que tú has dicho, o sea, que el virus procede del murciélago, pero nos falta el intermedio para que llegara a nosotros, que se supone que es el pangolín, pero que tampoco está claro, ¿no? De momento no se ha encontrado. De momento no se ha encontrado. Y que de tus palabras deduzco que casi nos tenemos que ir acostumbrando al tema este de las pandemias, aunque sea dentro de 20 años, pero que lo normal es que surjan algunas. Indudablemente es una cosa que ha surgido siempre, ha habido, cada cierto tiempo aparece una pandemia, habitualmente ha sido por pandemias, por el virus de la gripe, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es algo que está aquí, los virus conviven con nosotros, las características sociales, las características donde surgen los virus están ahí, y lo normal es que surjan y vayan surgiendo distintas pandemias a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, esperemos que la próxima sea dentro de 100 años y que ya no la contaremos nosotros aquí. Esperemos que sea así. Vamos a ver, José Antonio, eres un experto en vacunas, entonces hay muchos laboratorios que están intentando conseguir la vacuna. De todos los laboratorios, que no sé la cifra, pero he leído sobre más de 70 laboratorios, etcétera, ¿cuántas van a llegar al final? Y sobre todo, una cosa muy importante, de las que vayan a llegar al final, ¿en qué se diferencian unas de otras? Bueno, apuntando a lo que decía el doctor Bernal también, estoy totalmente de acuerdo con lo de que habrá pandemias en el futuro, que habrá más, pero también es verdad que hay un caldo de cultivo muy claro, que son los mercados chinos estos, ¿no? Yo creo que hemos hablado ya en otras ocasiones de los mercados estos que se llaman húmedos, ¿no? Donde en un espacio muy cerrado, muy pequeño, conviven animales de todo tipo, humanos, y hay, claro, la posibilidad de que intercambien información genética o que intercambien virus, pues es un terreno abonado para que surja un patógeno, en este caso, que el SARS, completamente novedoso y frente al cual la humanidad o el ser humano no tiene ninguna protección. Y yendo ya a lo de las vacunas, son aproximadamente unas 200 las que han iniciado la fase preclínica, ¿eh? Ahora mismo hay 9 que están en fase 3. Fase 3 es la fase previa a que se comercialicen o a que intenten comercializarse. Y de esas 9 son completamente distintas unas de otras. Si excluimos a las de la República Popular de China, excluimos a la rusa, el Sputnik 5, y nos quedamos con las, digamos, países occidentales, pues básicamente son de dos tipos, los que utilizan una plataforma de vectores y otra que utilizan ácido nucleico, o sea que son completamente distintas. ¿Los vectores qué son exactamente? Los vectores son virus que en general no se replican, pero que por ingeniería genética le introducen el gen que codifica el antígeno que queremos que genere una respuesta inmune. En este caso, la famosa proteína S, que habéis oído toda la spike, sus nucleótidos se introducen en el virus se introduce en el organismo, no se replica porque ya está preparado para no replicarse, pero sí suelta el ARN mensajero, suelta la spike, la información genética, para que el citoplasma, para que la célula elabore la proteína que queremos, en este caso, que sea inmunizante. Son completamente distintas las plataformas. De esas dos, ninguna de las vacunas que hay comercializadas en el mundo hasta ahora utilizan esas plataformas de vectores o de ácidos nucleicos, por tanto hay un gran interrogante cómo va a ser la seguridad, cuál va a ser la efectividad, la conservación, que es un tema muy importante, cuántas dosis habrá disponibles, o sea que hay un gran desconocimiento, porque hasta que no acabe esa fase 3, la fase 3 es la que se está probando en humanos ya en un número muy importante, sí, ¿no? 60.000 en el caso de Johnson & Johnson, 40.000 en el caso de Moderna, Oxford son 30.000, o sea, son unos números impensables hace unos años, impensables. Y cuando eso acabe, ya que tendremos información sólida, información robusta sobre cuál es la eficacia y cuál es la seguridad. Y yo digo y comentaba antes, que me preocupa mucho más la seguridad, porque son plataformas completamente nuevas. Vale. Me ha quedado muy claro lo de los vectores.
Lo de los vectores es un virus que no se replica y que dentro le han metido el antígeno para que lo suelte. Pero la otra era la de los ácidos nucleicos. A ver, cuéntanos esa como... Es mucho más complicado. Venga, tú explícanos lo que se lo sabe bien. Por escrito te lo hago muy bien, pero comentándolo así de viva voz me resulta más difícil. Es un ácido nucleico. Ácidos nucleicos hay dos, el ADN, que lleva tal información genética por la cual estamos nosotros aquí, y luego el ARN. El ARN viene o procede del ADN. Entonces, lo que hacen, como el virus, el SARS es un virus ARN, lo que hacen es fabricar un segmento de ácido ribonucleico mensajero, que se llama, y se le inserta también el gen que codifica esa proteína famosa, la proteína S. Sí. Se introduce mediante inyección en el organismo y la célula lo que hace es transcribir la información que lleva ese ARN mensajero, transcribir ese código genético, transmitirlo a la proteína. O sea, es similar, pero no utiliza vector. Llegan al mismo sitio, pero sin vector. Pero el camino es distinto. Uno va con vector y otro va con ácido ribonucleico. Vale. Pero es muy complicado, ¿eh? O sea, pero no es fácil. No, pero lo has explicado muy bien. Bueno, no es fácil. Muy bien. No sé si lo habrán entendido. Sí, vamos, seguro. Mila, vamos a ver, los médicos de atención primaria, la verdad, lo primero es que no me gustaría estar en vuestro pellejo ahora mismo, en vuestra piel, porque lo tenéis duro. Ahora hablaremos de eso, pero hay una palabra que de vez en cuando suena en todos lados y es que ese centro de salud está en código rojo. ¿Qué quiere decir que un centro de salud está en código rojo? Pues de alguna forma es definir cómo es el estado de salud en cuanto a la infección por el coronavirus en esa población, en la población que pertenece a ese centro de salud. Cuando la tasa de infecciones es superior a la que se prevé o muy superior a la que se espera, es decir, el número de PCRs de nuestros pacientes de PCRs positivas es muy grande, decimos que el centro de salud está a nivel rojo. Eso lleva consigo una serie de alteraciones, una serie de organización diferente en el centro de salud. Tenemos un control de acceso y triaje en la puerta, tenemos citas básicamente telefónicas o telemáticas, le comentamos al paciente, le decimos al paciente que si se encuentra mal, que llame por teléfono o que pida una cita sospecha COVID y que no acuda al centro de salud y que solo acuda en caso de urgencia o de que haya tenido una cita presencial o que su médico le haya dicho que vaya con una cita presencial. Vale, pero entonces código de salud, código rojo en un centro de salud no se refiere al edificio, al donde está ubicado el centro de salud, sino a toda la población que atiende a ese centro de porque salud. Hay un número determinado de PCR positivas y de casos son casos de coronavirus, claro que sí. Muy bien. Vamos a ver, Enrique, el tema de la transmisión. Parece que vía aérea. Tú y yo estamos aquí guardando nuestra distancia, hemos sacrificado un invitado, que no quiere decir que lo hayamos matado, sino que es uno menos, somos uno menos, para poder guardar la distancia. Pero se habla mucho de los aerosoles, de la zona interior de por ejemplo, cafetería o restaurantes, y de lo poco que ha habido, o por lo menos parece, en las playas donde circula el aire. Dinos exactamente los riesgos que tenemos, lo que se pueda saber de los riesgos en distintas situaciones, estando hablando como estamos a una distancia, si hay un aerosol, qué papel juega, y luego si estamos en espacios abiertos, sobre todo si circula bien el aire. Muy bien. Bueno, el mecanismo de transmisión más frecuente, más importante del coronavirus es la transmisión por las gotitas, ¿no? También puede ser por contacto, etcétera, ¿no? Pero las gotitas son estas gotitas que emitimos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos, que son microgotas de más de 5 micras. Son gotas que, aunque parezcan pequeñas, son gotas de gran tamaño, donde el virus se puede concentrar ahí, y cuando las expulsamos, estas caen y no suelen llegar más allá de una distancia de 1,5 metros, 2 metros, por eso guardar esa distancia de 2 metros. Y caen muy rápidamente, están poquito tiempo en el aire y prácticamente en segundos llegan al suelo y no permanecen en el ambiente, ¿no? Con lo cual, si una persona tiene el coronavirus, entre comillas, entra a una zona donde ha habido otra persona, como es tan poco tiempo en el aire, no va a haber riesgo de contagio, ¿no?
Lo que estamos viendo ahora mismo es que hay zonas, como son por ejemplo lugares cerrados y poco ventilados, donde se ha podido contagiar gente. Entonces se han hecho muchos estudios, hay muchas informaciones de revistas muy interesantes, muy importantes, donde han visto que el coronavirus puede estar en gotitas más pequeñas, que son las microgotas por debajo de 5 milímetros, y estas gotitas tan pequeñas, la particularidad que tienen es que pueden llegar más tiempo, pueden permanecer más tiempo en el aire, de tal manera que pueden permanecer incluso horas, ¿no? De tal manera que si uno, por ejemplo, entra en una habitación cerrada, poco ventilada, y tiene el coronavirus y está ahí un tiempo, puede expulsar esas gotitas y pueden permanecer ahí. Si otra persona no infectada llega, podría contagiarse un tiempo después, ¿no? Entonces, el mecanismo de transmisión fundamental son estas gotas más grandes, y es lo que se ha dicho hasta ahora, pero ya se está viendo que se podría contagiar por estas microgotas que normalmente se producen se producen fundamentalmente con la emisión de aerosoles, ¿no? Esas aerosoles pueden aparecer también cuando uno habla, cuando habla muy fuerte, cuando canta, o bien cuando tiene algún tipo de mecanismo de ventilación, como son las ventilaciones que se utilizan en los hospitales, como son las BiPAP, CPAP, este tipo de utensilios, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede contagiar más el virus? Pues el sitio más frecuente es un lugar que esté cerrado y poco ventilado. Es decir, si hay una muy buena ventilación en una zona, lo normal es que se pueda arrastrar el virus y no se vaya, el riesgo de contagio se reduce de forma notable. Por lo tanto, el lugar cerrado, como puede ser, por ejemplo, un bar, un lugar de ocio nocturno en el cual no haya una buena ventilación, el riesgo de contagio es muy elevado, ¿no? En cambio, fuera de esos lugares, como puede ser en el aire libre, puede ser una playa, etcétera, el riesgo de contagio se reduce muy notable. De hecho, ha habido muy pocos brotes en lugares abiertos, en lugares como puede ser los campos, el parque, el campo o incluso las playas, ¿no? El riesgo de contagio ahí es prácticamente cero. No es cero porque, lógicamente, si uno está un tiempo importante delante de una persona que tiene el coronavirus sin guardar la distancia y sin llevar mascarilla, el riesgo de contagio, lógicamente, aumenta independientemente de que esté en la calle o que esté en un lugar cerrado, ¿no? Pero esto es un factor importante. Sí, de lo que has comentado, una cosa, ¿se sabe el tiempo, por ejemplo, que pueden estar? Por ejemplo, tú has dicho, si una persona que tenga COVID entra a una habitación cerrada y está ahí, se queda ahí como una especie de aerosol, se puede quedar. ¿Ese aerosol cuánto tiempo puede llegar a durar, si se sabe? Varias horas. 2-3 horas perfectamente, si se generan un aerosol, ¿no? El problema también depende un poco de la concentración de virus que haya en ese aerosol, ¿no? Que hasta ahora se pensaba que era poca cantidad para que se pudiera considerar o para que se pudiera transmitir y pudiera ser infectivo realmente, ¿no? Pero claro, también depende, lógicamente, del tiempo y la capacidad de emisión de aerosoles. Hay gente que tiene mucha capacidad de emitir aerosoles, por ejemplo, actos como puede ser el canto, ¿no? Hace poco hubo un contagio importante en un local de gospel, creo que fue, que hubo una persona que estaba cantando y contagió prácticamente a todos los que estaban cerca, y aún manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros, ¿no? Vale. Y luego otra cosa, el otro día vi en un programa una cosa que has comentado, que efectivamente en los sitios al aire libre es bastante difícil contagiarse, ¿no? Eso llama la atención con que están cerrando o han cerrado durante mucho tiempo, y en algunos sitios se plantea los parques infantiles. ¿Qué opinas de eso? Es que, vamos a ver, como esto ha evolucionado tanto, porque nosotros hemos hecho programas donde se ha defendido que la mascarilla no era eficaz, sí. Y ahora tenemos más claro que el agua que es eficaz. Entonces se han cerrado parques y a lo mejor estaban en la casa y es mucho peor. Sí, ¿Por dónde vamos? Yo estoy totalmente en contra del cierre de los parques. Yo creo que los parques tienen que estar abiertos, porque es lo que estamos hablando. Es la gente, cuanto más esté en el exterior, mucho mejor. Entonces, si se va a un lugar cerrado, conviviendo con más personas, pues el riesgo de contagio aumenta, ¿no? Es verdad que también existe otro riesgo de contagio, que es el contacto, ¿no? En las superficies que pueden estar infectadas, si uno las toca, no se lava las manos, se lleva la mano a la boca, etcétera, pues existe un riesgo de contagio. El riesgo de contagio no es ni muchísimo menos tan alto como puede ser el riesgo de contagio por la transmisión por estas gotitas, ¿no? Pero existe todavía. Probablemente hayan ido por ahí para el cierre, pero independientemente de eso, yo estoy totalmente convencido de que los parques tienen que estar abiertos y que la gente salga al exterior y esté el máximo tiempo posible en el aire libre, claro. Y luego ventilar, siempre se ha dicho que ventilar una habitación abriendo 10 minutos era suficiente. Ahora deberíamos de aconsejar que cuanto más, hombre, ahora todavía hace calor, pero que
que estén abiertas más tiempo, ¿no? Sí, es y crear corrientes también debe ser bueno. Sí, pero con cuidado, las corrientes son peligrosas. Son peligrosas. Bueno, es que aquí claro, yo te estoy exprimiendo. Sí. No, está bien. Lo importante es que haya un aire que se vaya reciclando, que se vaya cambiando, que vaya que haya ventilación de la zona, ¿no? Eso es lo más importante. Lógicamente el correr corriente, pues esas corrientes de cambio de temperatura pues pueden traer otros problemas que pueden estar relacionados con esto también. Muy bien, José Antonio, vamos a ver, cuando salga la vacuna, que ahora después hablaremos... Las vacunas. Las vacunas, vamos a tener, ¿cuántas dosis va a haber? ¿Y está previsto que haya un reparto equitativo? ¿Y para cuándo estarán las vacunas? A ver si tú eres capaz de... No, de antemano te digo ya que no. Bueno, pero... Vamos a ver, si te puedo decir alguna cosa. Venga, dinos algo. Vamos a ver, estamos hablando de cuando esté la vacuna, o las vacunas. Eso supone que la fase 3, que comentábamos antes, ha llegado a buen puerto. Es decir, que se ha visto que la vacuna es segura, que la vacuna es eficaz, por lo menos un 50% para evitar enfermedad grave, y que por lo menos dura 6-12 meses la protección. Es decir, que eso es lo que yo le pediría, o lo que le pide la agencia, las autoridades regulatorias americanas y europeas le piden a la vacuna. Efectividad por encima del 50%, cuanto más mejor. Seguridad, porque se van a administrar a personas que están sanas, que no están enfermas, con lo cual eso es un punto muy importante. Y en tercer lugar, que nos dure, que menos que 6-12 meses, ¿no? Imaginemos que tenemos esa o esas vacunas. Las primeras que habrá, aunque se está trabajando en paralelo con las fases clínicas y con la producción, pero pongamos que habrá unos miles de dosis de vacuna. Esos miles serán para personas que ahora mismo se están decidiendo en todos los países quiénes serán los grupos prioritarios. En concreto en España hay un grupo ya en el Ministerio que es el encargado de estudiar las vacunas que hay, las características y a quién van a ir dirigidas por escala, por prioridades. O sea que una vez que esté esas miles de dosis, eso no llega a las 7.000 millones de personas que somos en el mundo, porque si hablamos de un problema global, la solución es global. O sea, que yo no estaré protegido hasta que no estemos todos protegidos. Por tanto, necesitaré, si son 2 dosis, como apunta la mayoría de los ensayos clínicos, 2 dosis por persona, estamos hablando de 10.000, 14.000 millones de dosis. Es decir, ¿qué industria tiene la capacidad de fabricar 14.000 millones de dosis o 10.000 millones? Por tanto, tenemos la vacuna, pero la segunda fase es tener vacunas a gran escala, es decir, miles de millones de dosis de vacuna. La tercera parte sería la logística. Va a ser una logística muy complicada porque unas vacunas van a 2 dosis, otras van a unas van, la de 2 dosis, a intervalos de 3 semanas entre una dosis y la otra, otras van a 28 días, no pueden intercambiarse, unas serán compatibles con las vacunas de neumococo y de gripe y otras no se habrán hecho ensayos, unas irán para adultos, otras irán para personas inmunodeprimidas. Unas tienen unas condiciones de conservación de menos 20 y menos 30 grados centígrados. Imaginemos en un centro de salud si hay capacidad para mantener una vacuna a 30 bajo cero. Es decir, que los retos logísticos, nos estamos centrando en qué vacuna o cuáles, pero para mí los retos logísticos ahora pueden ser que sean mucho más importantes que el cuándo estará la vacuna. Y en cuarto lugar, la aceptación. Hay una encuesta reciente en España que hablaba de que el 30% de los españoles no se vacunaría. O sea, que una cosa es tener la vacuna, tener mucha vacuna, y otra cosa es qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer nuestras autoridades sanitarias para fomentar, para mejorar la aceptación de la vacuna. Que eso tampoco hemos pensado. O sea, que estamos pensando ahora mismo solamente qué vacuna y cuándo va a llegar, pero es que nos estamos dejando lo que llaman los americanos el cuello de botella, que es la logística y la aceptación de la vacuna. ¿Cuándo va a estar? Pues yo ya dije en marzo, que vine aquí, el 4 o el 5 de marzo, que mínimo de 1 año y medio. Insisto, no para tener una vacuna de características que no están claras, sino para tener una vacuna segura, efectiva por encima del 70% y que nos dure como mínimo 6 o 12 meses la protección. Y eso yo creo que antes del segundo trimestre del año que viene, para toda la población o para la mayoría de la población, no dispondremos de ella. Pero a primeros del 2021, ya sé que no es posible una respuesta clara y concisa, pero por lo que se lee o tal, que a principios de 2021 no haya ya un número, aunque no haya 7.000 millones, pero que haya un número para poder vacunar a las personas de riesgo, a ese grupo de personas que se están estudiando las autoridades sanitarias, que serían las primeras. Sí, para esas, teóricamente, insisto, puede ser que para primer trimestre del 21 estén. Bueno, pero vamos a ver, eso es una teoría. Ya. Es decir, que están, la fase 3 ha empezado hace poco.
La fase 3 es dura, la fase 3 son analizar datos de 60.000, de 50.000 personas. Son ensayos que se están haciendo en varios países del mundo. Hay que unir todos esos datos, hay que cotejarlos y luego tiene que ir a la autoridad regulatoria, a la EMA europea o a la FDA norteamericana que den el visto bueno. No. Y eso no se hace en 24 horas. No. Es decir, que ojalá, pero yo estaría mucho más, digamos, seguro cuanto más tiempo hubiera transcurrido en ese estudio de la fase 3 y el desarrollo posterior de la autoridad regulatoria. Muy bien, bueno, vamos a ser optimistas, a ver si... Sí. Vamos a ver, Mila, decía antes que no me gustaría estar en la piel del personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, de los centros de salud, porque la verdad es que oyes hablar y te llama la atención. Vosotros, me consta, porque además mi mujer es enfermera y me consta, no paráis de trabajar ni un segundo, incluyendo, ahora me dirás si me equivoco, a veces sábados, domingos, etcétera. Y por otro lado, la gente en la calle no se le ve muy contenta, porque dicen que llaman al centro de salud, no les cogen el teléfono, no quieren que vayan. Explícanos, que la gente sepa que vosotros estáis, que es que no podéis más y que probablemente estéis haciendo labores que deberían de hacer otras personas y que las autoridades sanitarias tomen las medidas oportunas para que vosotros podáis vivir. Vivir quiere decir que no, o sea, que podáis aguantar el tirón, que no es que estáis descansando, y que la gente de la calle que tiene que ir al centro o que le tienen que coger el teléfono, que sea algo más rápido. Yo creo que el problema, la cuestión es que se está utilizando un recurso muy valioso, que es el de los centros de salud, el de los médicos de atención primaria, los enfermeros de atención primaria, el personal de atención primaria, en hacer un trabajo que quizá otros profesionales, otras personas cualificadas o digamos instruidas para ese cometido podrían hacer perfectamente. Es verdad que estamos desbordados. Yo venía aquí a no quejarme, pero me tengo que quejar. Me tengo que quejar porque realmente estamos desbordados, trabajamos de lunes a domingo, trabajamos sábado, domingo y festivos. Nuestras agendas están abiertas los fines de semana para ver sospechas COVID, para ver PCRs, para seguir a pacientes, hacer agendas de seguimientos, y no hemos descansado ni un solo día, pues prácticamente desde que hemos vuelto desde el verano. Entonces se está utilizando un recurso muy valioso en algo que se podría hacer con otro recurso humano no cualificado o con una instrucción, ¿vale? Entonces realmente el paciente se queja y con razón porque no tiene acceso, porque nuestro mayor esfuerzo es llevar unas consultas telefónicas, telemáticas, y ahora hablaremos de cómo son, pero el paciente no tiene acceso al centro de salud porque tenemos que dedicarnos a otros menesteres, y realmente nosotros lo que necesitamos es ver a nuestros pacientes, y nuestros pacientes que nos vean a nosotros, porque eso es el fruto de la atención primaria. Es que nos gusta, o sea, es que realmente yo creo que este trabajo telefónico o consulta de correo que estamos haciendo se puede realizar por los años de trabajo que llevamos con nuestros pacientes, porque los conocemos, porque yo cuando llamo por teléfono y hablo con Antonia, le estoy viendo la cara a Antonia, y Antonia sabe que soy yo, quién eres tú, te ve la cara a ti también. Y nos conocemos y conocemos a nuestros pacientes, y realmente es por eso, porque si no, no podría ser. Pero lo que estás diciendo muy claro, y no es quejarse ni reivindicación, pero es quejarse y reivindicar, sí, es que vosotras estáis haciendo un trabajo que podrían hacer otras personas menos cualificadas, y vosotros dedicaros a atender a los pacientes, que es lo que se necesita, ¿correcto? Totalmente, totalmente, y es lo que queremos hacer, y es que para eso hace falta un capítulo de personal para que se dedique a eso, y a nosotros liberarnos y poder hacer atención primaria. Es verdad que somos especialistas en atención primaria y comunitaria, o sea, en familia y comunitaria, y esto pues no es parte de la comunidad, pero necesitamos ver a nuestros hipertensos, nuestros diabéticos, nuestros artrósicos, necesitamos ver a nuestros pacientes y ellos a nosotros. Vale. No, pues a ver si... Es que llevamos 7 meses así. Pues a ver si las autoridades sanitarias contratan a personas que puedan hacer la labor que no sea en la estricta, claro, del médico de atención, claro, primaria, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues queda dicho, más no podemos hacer, pero... Enrique, ¿hasta qué punto? Porque como hemos comentado antes, el tema de las mascarillas al principio, cosa que yo nunca entendí, es de decirlo, y no voy a dármelas de listo, pero uno entiende que una enfermedad que se transmite por las gotitas de flujo, por las gotitas, que si le pones una barrera,
sea más o sea menos, algo hará. Y si no había, porque dicen, es que decían que no eran útiles porque no había suficientes mascarillas, digo, pues un trapo, quiero decir, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que pasó. Una mascarilla quirúrgica, ¿hasta qué punto nos protege las mascarillas quirúrgicas? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Las mascarillas quirúrgicas están diseñadas fundamentalmente para evitar que la persona que las lleve pueda contagiar a otras personas. De hecho, se utilizan en el quirófano para que el cirujano no pueda contagiar al paciente o no pueda emitir ningún microorganismo que pueda contagiar la herida quirúrgica, ¿no? Ese es el fundamento principal y ese es el objetivo que tienen, que todos las usemos para que todos los pacientes, para que todas las personas que puedan ser contagiosas las lleven y eviten contagiar a otras personas. Las mascarillas son especialmente útiles porque en esta enfermedad, porque hasta el 40% de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene síntomas, podría protegerse en casa, no llevar la mascarilla y sí, así no puede contagiar, pero el problema es el asintomático, que no sabe que realmente tiene la enfermedad y puede estar contagiando. Es ahí donde tiene una utilidad muy importante, ¿no? Pero no solamente tienen esa capacidad de evitar contagiar a otras personas, sino también tienen una capacidad protectora. No es tan alta como puede tener otras mascarillas como la FFP2 o la FFP3, que tienen, o la N95, que estas están diseñadas para protegerse, pero también tienen esa capacidad protectora. Estas mascarillas quirúrgicas tienen 3 capas, una capa externa que es que repele el agua, que es hidrófoba, una capa interna que es hidrófila, que atrae al agua, que se humedece la zona, y una capa intermedia que es un filtro. Y ese filtro tiene una capacidad de protección entre una y otra que puede llegar entre al 80-90%. El problema de la mascarilla quirúrgica es que no es totalmente hermética, como pueden ser las FFP2 o FP3, que tampoco llegan al 100% de hermeticidad, pero es una hermeticidad importante, ¿no? Entonces no protegen exactamente igual, pero sí que tienen esa capacidad protectora. También por eso que he dicho, no hay que darle nunca la vuelta a una mascarilla quirúrgica, porque si la capa interna es hidrófila, es decir, atrae el agua, pues uno, si se le da la vuelta, atraería todos las gotitas de agua, ¿no?, que podía haber, o las gotitas de otra persona, ¿no? Vale. De hecho, lo que sí que he oído es que las mascarillas estas de tela, que llevan un filtro dentro, claro, pueden llevar el filtro o no llevarlo, claro, ¿no? Y de hecho, pues creo que en el País Vasco, en determinados sitios, en hospitales, centros de salud, aconsejan que no se utilice, y creo que lo van a poner obligatorio, que no se utilice ese tipo de mascarilla. Claro, es que bueno, ese tipo de mascarillas es que no se sabe exactamente de dónde proceden. Una mascarilla quirúrgica o las que estamos usando habitualmente se sabe exactamente dónde son, ¿no? Esta es el de tela, pues se ha podido fabricar uno en su casa y no sabemos exactamente las características, tienen que tener unas características especiales. Hay vídeos por internet de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, donde explica cómo poder hacer una mascarilla de tela, mascarilla fundamentalmente de algodón, y que estas protegen más o menos igual que una mascarilla quirúrgica, tiene esa capacidad de protección y también para evitar contagiar, ¿no? El tema de las de tela es que normalmente no se sabe en el origen, si están avaladas, si están recomendadas, etcétera, pues, podrían valer, ¿no? Pero si no es así, normalmente se desaconseja su uso cuando uno va, pues, sobre todo a centros como puede ser un hospital, ¿no? José Antonio, he leído que, vamos a ver, si una persona usa una mascarilla, como quirúrgica, por ejemplo, como ha dicho Enrique, pues a lo mejor te puedes contaminar, pero te contaminarías con muchos menos virus. Entonces, que al contaminarse con esos pocos virus, a largo plazo eso podría hacer que tú vas teniendo como una mini infección, no sé si está bien expresado el término, pero que eso podría generar anticuerpos y a la larga casi podría ser como una vacuna. ¿Eso es cierto, no es cierto? Yo lo he leído también, pero no tiene, a mi juicio, no tiene base científica de ningún tipo. Vale. Bien, es verdad, como decía el doctor Bernal, que la mascarilla bien utilizada lo que hace es que si estamos en contacto con una persona que está excretando, está expulsando virus, pues probablemente el inóculo, es decir, la cantidad de partículas víricas que nos va a transmitir a nosotros son mucho menores. Eso puede hacer que haya una infección con menos gravedad que si el inóculo hubiera sido muy alto. Y esa infección de menos gravedad pues podía generar, digamos, una respuesta inmune, o sea, una protección, pero padeciendo una enfermedad leve. Visto desde esa perspectiva, quizá podía interpretarse así, pero está claro que lo que no podemos hacer es enfrentarnos a una enfermedad para conseguir una protección, porque es como pasa con las fiestas de sarampión de Estados Unidos. Me voy a una fiesta de sarampión, cojo el sarampión porque es mejor tener el sarampión que vacunarme. O
O sea que ese argumento podía tener algo de verosimilitud, pero está muy cogido. Pero que es muy importante llevarla puesta porque a lo mejor si nos infectamos tendremos menos carga viral, que es un concepto... Partículas, inóculos, solemos decir nosotros, pero hay una cosa al hilo de esto que me has preguntado. La jefa científica de la OMS, antes de ayer, decía que, claro, en el caso de que comentábamos antes, que hubiera una vacuna efectiva, segura, etcétera, etcétera, hasta que llegue a casi toda la población, puede transcurrir año 22 o año 23. Hasta ese momento es bastante probable que tengamos que seguir con las medidas de distanciamiento social, contra aislamiento, contactos, lavado de manos y mascarillas. O sea que la mascarilla no va a ser el disponer una vacuna, es decir, ya me olvido de la mascarilla. Probablemente tengamos que convivir con ella hasta que esa teórica inmunidad de grupo que se conseguiría con una cobertura alta de vacunación se consiguiera para la mayoría de la población. No paran de darme disgusto. Yo lo siento, pero yo, no, es que yo... Claro, es que cuando oyes, es que la tenemos en diciembre, que en Navidad, el presidente de los Estados Unidos, que la tenemos ya, él y su mujer con COVID ayer. Sí. Claro, seamos realistas, o sea, una cosa es que yo llevo 40 años en vacunas y he visto de todo, he visto vacunas que han salido al mercado y a los pocos meses las han retirado. Con la sobrecarga económica que le supone a una farmacéutica retirar una vacuna que ya está comercializada. Y ha pasado con el Rotarix, ha pasado con la vacuna de rotavirus, ha pasado con la vacuna de la enfermedad de Lyme. He vivido muchas situaciones y entonces prefiero pecar de pesimista y ojalá luego el tiempo me contradiga y diga, oye, en febrero tenemos 6.000 millones de una vacuna maravillosa, 100% de protección, súper segura y que dura para toda la vida. Pero yo sí que pensaba que el verano que viene, que estamos a un año vista, sí, no llevaríamos mascarilla. Pero eso es un pensamiento que no tiene nada que ver con la... Vamos, a mí cuando la jefa científica de la OMS dice eso, lo dijo antes de ayer, pues hombre, me impone cierto respeto, ¿no? Bueno, de todos modos ya nos hemos acostumbrado a llevarla. Sí, la verdad es que ya final, sin ella no eres tú. No. Nosotros. Y pasas desapercibido y a veces es mejor, ¿no? Sí. Vamos a ver, Mila, cuéntanos qué actividades sí que estáis haciendo en el centro de salud, sobre todo para que vuestros pacientes sepan que seguís muy activos. Está a pleno rendimiento. En el centro de salud se siguen haciendo diariamente analíticas, controles de sintrón, seguimientos de embarazo, se sigue vacunando a adultos y a niños, se siguen consultas programadas de pacientes crónicos, visitas a domicilio, curas, urgencias, circuito de sucio, es decir, no paramos, aparte de que tengamos nuestras agendas, pero el trabajo de los centros de salud es un sin parar. Y ayer tuvimos precisamente también una videoconferencia, posiblemente en breve también se implanten en el centro de salud la recogida o la realización de los test antigénicos. Sí, hablaremos ahora de ellos. De los test antigénicos en los propios centros de salud, o sea, eso a nivel general, y luego ya cada uno en su consulta ya te contaré ahora. Muy bien. Vamos a ver, Enrique, ha cambiado el patrón de las personas que se infectan, ¿no? Ahora, los últimos datos, pues el 40% de los infectados tienen, no sé si menos de 30 años, si me equivoco, ahora me corrige. Y luego también hay los niños se infectan más que los adultos, la enfermedad en los niños es más leve, tiene mucha capacidad de contagio, sé que son varias, pero es un tema que interesa mucho ahora porque además los niños están yendo ya al colegio. Sí. Y entonces, ¿qué les puedes decir a los padres? Bueno, pues eso es una pregunta, claro, lógicamente muy interesante, muy pertinente en este momento. Lo que sí se sabe al 100% es que los niños tienen menos complicaciones con el coronavirus que los adultos, es decir, tienen menos riesgo de desarrollar enfermedad grave, de ingresar en la UCI y de mortalidad. Aproximadamente está por debajo del 1% el desarrollo de enfermedad grave y la mortalidad está por debajo del 1 por cada 10.000. Y cuando ocurre esto, normalmente suele ser en niños que tienen patologías asociadas, comorbilidades, como pues enfermedades cardiovasculares, tumores, etcétera, enfermedades graves, no enfermedades leves, ¿no? Y eso es lo que está claro. Con respecto a la capacidad de contagiosidad y que puedan contagiar los niños, eso está menos claro. Hay cada vez más estudios que avalan que van en un sentido o en otro, ¿no? Normalmente los estudios, hay un informe muy reciente que ha salido del ECDC europeo, de hace muy poquito tiempo, de agosto, que ha hecho una revisión de todos los estudios hablando de esto, y han visto que fundamentalmente que los niños que tienen sintomatología pueden contagiar exactamente igual que los adultos, ¿no? Lo que pasa es que los niños tienen con alta probabilidad
con mucha frecuencia son asintomáticos, y ahí no se sabe la capacidad de contagiosidad que pueden tener los niños, ¿no? Luego también es verdad, se han hecho estudios en colegios, en distintos sitios, como por ejemplo en Australia, en Finlandia, etcétera, y han visto que los brotes que ha habido en colegios, pues, los niños no han sido unos perpetuadores de esos brotes, no han expandido el virus de forma muy importante, ¿no? Por lo tanto se cree que pueden ser menos expansores de la contagiosidad que puede provocar este virus, ¿no? Entonces, aún así, no está claro, ¿no? Si uno tiene un niño, lógicamente, que tiene el coronavirus, pues hay que actuar como un adulto, porque puede contagiar perfectamente a toda la familia, ¿no? Pero lo que sí que está claro es el tema de las complicaciones y la mortalidad, que sí que es muy inferior a lo que ocurre en la población adulta. ¿Por qué ocurre esto? No se sabe exactamente bien si está relacionado con el receptor de la ECA2, que es por el lugar donde entra el virus, o bien el sistema inmunológico específico que tienen los niños, o bien porque han estado infectados con otros virus previamente, parece que eso les puede generar algún tipo de inmunidad. Eso no está claro del todo, pero sí que está claro que la complejidad, el riesgo de desarrollar complicaciones es menor. Muy bien, vamos a ver, José Antonio, antes se ha comentado algo, si cuando tengamos, el tiempo lo dirá, la vacuna para el coronavirus, va a ser compatible con otras vacunas que también hay que ponerse, como la de la gripe y algunas personas que se tienen que poner el neumococo. Sí, bueno, eso está ya previsto, y lo que tiene, comenzarán a hacerse ensayos precisamente para ver la compatibilidad de la vacuna o las vacunas frente al SARS-CoV-2 con la de neumococo y con la de gripe, una vez que haya finalizado la fase 3, porque la fase 3 se hace en personas sanas de 18 a 50, 55 años, pero solamente para estudiar lo que comentaba antes. Luego ya, cuando acabe esa fase 3 y se ha sido satisfactoria, es cuando se hacen ensayos en niños, en embarazadas, inmunodeprimidos, y cuando se estudia la compatibilidad con los restos de las vacunas del calendario según la edad de la persona que la vaya a recibir. O sea que hay que hacer esos estudios, que no están hechos. No están hechos esos estudios. Eso lo comentaba en la primera pregunta que me has hecho, sí. La logística, que es otra de las cosas pendientes, que cuando salga no sabemos la compatibilidad. No es lo mismo administrar el mismo día vacuna a una mayor de 65 años, vacuna de neumococo y vacuna de gripe, que ponerle las dos vacunas de neumococo y gripe y encima la de coronavirus, que encima puede ser reactogénica. O sea, eso está por ver todavía. Y no sé dónde he leído que, bueno, es muy importante que todo el mundo se vacune, o todo el mundo, sí, la mayor parte de la gente que pueda, que se vacune de la gripe, ¿no? Eso es así, o sea que está claro. Pero en algún sitio he leído que a lo mejor van a aconsejar vacunarse 2 veces de la gripe. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso lleva ya muchos años. Muchas colegas incluso que dicen, bueno, pues vacuno en septiembre y luego vuelvo a vacunar en febrero, porque como los anticuerpos caen, sobre todo en la persona muy mayor, pues entonces ya le doy un refuerzo. Bueno, eso yo creo que ninguna autoridad sanitaria de ningún país lo ha promocionado. Bien, es verdad que si comienza a vacunarse en agosto, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, que empiezan a vacunar en agosto, si la gripe entra tarde ese año, por ejemplo en febrero o en marzo, pues esos anticuerpos que genera la vacuna en agosto quizá no tengan un nivel suficiente de protección cuando llega el mes de febrero, final de febrero o marzo, y circula la gripe. Pero esos son casos excepcionales. Lo normal es que, como aquí en Murcia o el resto de España, empecemos a mitad de octubre o el día 13 de octubre y el virus circule, como hace casi siempre, de Nochevieja a Reyes o las 2 primeras semanas de enero. El 80% de las temporadas en España es cuando se alcanza el pico de máxima incidencia. O sea que vacunarse de la gripe una vez y eso. Muy bien. Mira, ¿cuál es el día a día en el centro de salud? ¿Qué haces tú cuando llegas allí al centro de salud? Tú, como todos tus compañeros, obviamente. A primera hora de la mañana ya nuestro coordinador nos ha mandado en el grupo de trabajo el listado de pacientes PCR positivos para que sepamos pues cuál es la situación de esa mañana puntualmente. Tenemos 12 casos, 14, vaya, 17, hasta ahí. Vale, y una vez que hablamos de cómo está esa mañana el centro, cómo está de positivos, y ver un poco si ha habido algún cambio en los protocolos del Ministerio y de la Consejería de Salud, pues nos metemos en la consulta y ahí nos quedamos. Entonces, tenemos una agenda donde tenemos básicamente las consultas telefónicas, que es el paciente que nos llama, la consulta a correo, la consulta telemática, que es la consulta que el paciente nos escribe y nosotros le contestamos, la consulta presencial, que es con la que al llamar al paciente en ese día o en otro decidimos que no podemos resolver su problema
con esa llamada telefónica, con esa consulta a correo, y lo citamos en consulta de forma presencial, programada a una determinada hora, para que no haya acúmulos en la sala de espera y para garantizar la seguridad. Eso sería la consulta programada con paciente presencial. Tenemos interconsultas no presenciales con otros especialistas, pues le tengo que pedir consulta al dermatólogo por dermatoscopia, al cardiólogo, las que están funcionando, pues hacemos consultas, trauma, reuma, muchas interconsultas de determinados pacientes para evitar pues desplazamientos y existe un flujo de comunicación entre especializada y primaria. Tenemos las sospechas COVID, que son las llamadas telefónicas, bueno, ahora lo diremos, las sospechas COVID, los resultados de las PCR de nuestros pacientes. Estoy aquí diciendo, pero... No aburrir, ¿no? No nos aburrimos, no nos da el día. Es más, con el tema de teletrabajo, y es verdad, cuando llegamos a casa por la tarde, encendemos el ordenador para ver lo que tenemos al día siguiente, para adelantar, sobre todo en consultas correo, porque no nos da la vida. Aparte de todo, las agendas de casos y de contactos. Ya, ahora veremos. Vamos a ver, Enrique, una persona tiene una infección por coronavirus. Ya todo el mundo sabe que hay gente que lo pasa pues, de una manera más o menos suave, pero hay personas que pueden desarrollar una neumonía y a veces esa neumonía ser bastante grave. ¿Cómo puede una persona saber si está haciendo una neumonía y sobre todo si es grave? Bueno, hay dos síntomas que son clave. Yo creo que el más importante es lo que llaman los médicos es la disnea, que es la dificultad respiratoria, y que el paciente empiece con taquipnea, que se empiece a respirar rápido, ¿no? Ese es el síntoma más importante. Luego también está la tos, que es el dolor en la zona en el tórax, y luego la fiebre elevada. Pero el síntoma principal que nosotros vemos que los pacientes empiezan a ponerse peor es esa dificultad respiratoria. Hay que tener en cuenta que el virus es fundamentalmente respiratorio y la neumonía implica ocupación del parénquima pulmonar por una estructuración del parénquima pulmonar que está provocado por el propio virus, y eso hace que el intercambio gaseoso se reduzca de forma notable. Entonces el paciente lo que nota es esa falta de aire, esa hambre de aire, ¿no? Muy bien. José Antonio, cuando tengamos vacuna, ¿quién la va a recibir? ¿Todo el mundo o ya están estudiados los grupos esos que comentaba antes? ¿Pero qué grupo? No, hay un grupo, se constituyó hace una semana, un grupo en el Ministerio, fue por una orden presidencial. El grupo está, básicamente, su misión es definir, ver las características de cada vacuna, sus peculiaridades, y luego definir qué grupo de población la van a recibir, que va a ir siempre en función del riesgo que tienen y de la disponibilidad de la vacuna. Más factores, pero básicamente la disponibilidad que haya en cada momento y que la pertenencia a grupos de riesgo. Yo creo que cuando uno todavía no se ha empezado a trabajar, se está trabajando, pero todavía no hay ningún dato concreto, pero cuando uno analiza los grupos prioritarios que ya se han, más o menos de manera provisional, se han establecido en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, por ejemplo, todos coinciden. La OMS también ha hecho su priorización, que por cierto esta tarde había una reunión a ese respecto. Siempre coinciden que es el sanitario, el que está cerca del paciente, el grupo prioritario, y lo que llaman los trabajadores de primera línea, los frontline workers, los que están pues eso, con el día a día, conductores de autobuses, dependientes de supermercados, etcétera, y evidentemente los mayores de 65 años, y luego serían los menores con problemas crónicos de base que hace que sean o que padezcan una enfermedad más grave si contraen el coronavirus, ¿no? Pero insisto, en el caso de España está todavía por definir esos grupos prioritarios de población para recibir en primera o segunda instancia la vacuna. Muy bien. ¿Y qué es una cita COVID? Una cita sospecha COVID, ¿eso qué quiere decir exactamente? En relación a una pregunta que ha hecho un señor en el capítulo de preguntas que se ha dicho, decía como, ¿tengo que ir al médico cuando tengo síntomas? ¿O cuándo tengo que ir al médico cuando tengo síntomas? Bueno, pues cuando una persona tiene síntomas que hacen sospechar que pueda ser una infección por coronavirus, debe permanecer en su casa y pedir una cita telefónica, que puede ser una cita telefónica de llamar al médico, pero a veces pues hay demoras, no le cogen el teléfono, pero hay una modalidad que se llama cita sospecha COVID. Esa cita la puede pedir el paciente por la web o puede pedirla por el teléfono 912 12 12 o puede pedirla el propio hospital o los servicios de urgencia extrahospitalarios y decirle, se nos vuelca una cita en nuestra agenda en el mismo día, si es por la mañana, que nos aparece forzado sospecha COVID, o si es por la tarde, al día siguiente. Nosotros vamos a llamar a ese paciente o esa mañana
o a la mañana siguiente si la cita ha entrado por la tarde. Le vamos a preguntar, el paciente nos va a decir que tiene síntomas o que está en contacto y rápidamente vamos a contactar con él y vamos a intentar poner todos los medios para acotar esa posibilidad de caso y para que bueno, no se pueda transmitir más y darle la solución pertinente y confirmarlo. Es una... Enrique, ¿podríamos diferenciar un coronavirus de una gripe o de un catarro común por la clínica o a todo esto hay que hacerle una PCR? Bueno, desde luego entre la gripe y el coronavirus es prácticamente imposible diferenciarlo. Puede haber alguna sintomatología más típica de la gripe, pero de forma general no se puede diferenciar. Con el catarro común sí, porque el catarro común normalmente suelen tener menos sintomatología sistémica, suele haber menos lo que se llama astenia, menos cansancio, suele haber más clínica en las vías respiratorias altas, suelen tener menos fiebre, ¿no? Pero hoy en día, en los tiempos que estamos, si uno tiene sintomatología de este tipo, lo normal es que pueda ser un coronavirus y hay que descartar el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, lo recomendable es que se ponga en contacto con la atención primaria a través del, como ha dicho la compañera, entonces, a través de ello y comentar la sintomatología que pueden tener. Pero es prácticamente imposible, ¿no? La gripe, cuando lleguemos a la época de gripe, esperemos que no tengamos tanta gripe como tuvimos otros años, pues lógicamente hay algún síntoma, como digo, que puede ser más característico. Por ejemplo, la gripe puede tener un poco más afectación de la vía respiratoria alta, puede haber más estornudos, suele haber menos estornudos, el coronavirus suele haber menos, pero la sintomatología príncipe, como son el dolor torácico, la dificultad respiratoria, la fiebre, el cansancio, es típico de los dos, ¿eh? Hay quien dice que, también lo he leído por ahí, de que este año puede ser que haya menos gripe debido a que, claro, como el mecanismo de transmisión es el mismo, al usar mascarilla transmitiremos. Con esto no quiero que la gente piense que no se tiene que vacunar de la gripe, pero parece ser en los países donde ahora es el invierno, parece ser que ha pasado algo de esto en algunos de ellos, ¿no? Sí, efectivamente, en Australia, en toda la zona de Argentina, etcétera, la tasa de incidencia de gripe se ha reducido de forma espectacular, ¿no? Con respecto al año anterior. Lógicamente, pues todas estas medidas que estamos adoptando seguro que van a influir positivamente en la reducción del número de casos de gripe, pero esto no quiere decir que la gente tenga que relajarse y ahora cuando empiece la campaña de vacunación de la gripe yo recomiendo que todo el mundo se vacune, por lo menos aquellos que indiquen las autoridades sanitarias deben acudir a vacunarse porque la convivencia de los dos virus puede ser dramático cuando llegue su momento, ¿no? Muy bien. José Antonio, creo que algo de esto ya hemos comentado, cuánto va a durar la protección de las supuestas vacunas y sobre todo si hay que dar una dosis, dos dosis o dosis de recuerdo. Sí, yo comentaba antes que la Organización Mundial de la Salud, cuando sacó un documento en abril o mayo sobre qué es lo que le pedía a la industria farmacéutica, qué condiciones o qué criterios tenía que cumplir una vacuna para que se considerara una vacuna apta para ser cualificada por la OMS. Y ya decía antes que era una efectividad por encima del 50% frente a la enfermedad grave, lo ideal sería un 70%, una duración mínima de 6-12 meses y que fuera segura. Probablemente si le pide una vacuna que dure su protección 6 o 12 meses, como pasa con la protección que aparece después de padecer un catarro común por los coronavirus estacionales, por los 4 coronavirus estacionales que circulan en invierno en nuestro hemisferio norte, probablemente no dure más la protección de 12 meses, por lo menos la protección de anticuerpos, 12 meses, y quizá si sigue entre nosotros el virus y adopta un patrón estacional o un patrón en picos, pues quizás sí que haya que recurrir a recuerdos periódicos. Pero insisto, es que estamos empezando. Vale. No se sabe prácticamente nada. Si quieres te saco una tira de preguntas a ver quién me la responde, porque nadie ahora mismo me la va a responder y están todas aquí las preguntas planteadas y no hay respuesta todavía. O sea, que hay más incertidumbres que certidumbres. Bueno, mucho más. Pero que es cuestión de tiempo. Ya. Sabemos mucho más ahora que lo que sabíamos en marzo. Yo me acuerdo en marzo cuando me entrevistasteis, ese mismo día empezaba la de Oxford, la vacuna de Oxford Vaccine Group, la de AstraZeneca, comenzaba el ensayo clínico, iba por la fase 3. O sea, quiero decir que se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado en qué inmunidad genera, se ha avanzado mucho en los anticuerpos, en la inmunidad celular por las células T, se ha avanzado muchísimo. Se ha visto que hay cierta protección por los coronavirus estacionales, por eso en los niños es uno de los motivos que se aducen para una menor gravedad.
se ha avanzado muchísimo. Y si uno está al día en la información que se publica en las revistas, digamos, habituales nuestras, no da abasto. Si no dais abasto vosotros, nosotros tampoco damos abasto, pero lo nuestro es mucho más relajado. Vaya mundo más sentado en un sillón. Vaya mundo más estresado que nos ha tocado. No, pero si te gusta, yo creo que no hay estrés. Si te gusta, no hay estrés. No. Yo no he sufrido estrés. No, pues así me gusta, José Antonio. Tú y yo somos de los pocos que no sufrimos estrés. Porque claro, estamos haciendo nuestro trabajo, pero no hemos quitado una parte. Y que nos gusta. Y que nos gusta, fundamentalmente. Eso es muy importante. Sí, pero a Mila me consta que le gusta, y a Enrique también. Sí, pero es que... pobretica abajo. Claro. El tema es que estás dejando de hacer otras cosas que tendrías que hacer. Recuérdanos brevemente, porque ya dicen que llevamos 55 minutos y desde luego a mí me queda mucho, que tendremos que más adelante hacer otro programa. Recuérdanos las medidas que se deben tomar en el entorno familiar y social para evitar la transmisión del COVID. Bueno, aparte de las medidas generales, que yo creo que las hemos comentado aquí, de la distancia de seguridad, del uso de mascarilla y de la higiene de manos, en el entorno familiar, pues yo lo que habría que hacer sería limitar nuestros contactos estrechos a nuestro núcleo familiar para tener todo como mucho más acotado, más cerrado. Evitar ir a eventos con mucha gente o eventos donde haya mucha población. Cosas prácticas como, por ejemplo, ir a la compra en las horas de menor afluencia, practicar deporte al aire libre y normalmente, si es posible, de forma individual y no en grupo, y en deportes que lleven consigo contacto, por así decir. Evitar ir a locales que estén cerrados, que no haya ventilación suficiente, y a nivel de transporte, pues evitar el transporte público en la medida de lo posible, e incluso, ¿por qué no?, el ascensor que se utilice de forma individual, o mejor la escalera, que es más saludable. Eso a nivel familiar, social. Muy bien. Enrique, no podemos terminar el programa y estamos con muy poco tiempo, pero el tema sí que creo que ha sido un avance muy importante, el tema de los test rápidos actuales, que no tienen nada que ver con lo que llamaban test rápidos en el mes de marzo, no vayamos a confundir, que esto es lo que determinan son las proteínas que hay por fuera de... O sea, el virus sería como una pelota de tenis, por hacer un símil, dentro está el ARN y en la parte de fuera de la pelota las proteínas. Sí. Y lo que determinan los test estos nuevos que son muy rápidos, son fiables. Sí, a la diferencia Cuéntanos un poco... Sí, a diferencia de los test rápidos que teníamos al principio de la pandemia, esto no tiene nada que ver. Estos test rápidos lo que detectan fundamentalmente son, lo explica muy bien, las proteínas que están en la superficie del virus, la proteína S, las proteínas que están en el nucleocápside, y que estos se recogen, no se recogen de la saliva, sino la muestra hay que recogerla directamente de un exudado nasofaríngeo, que es un poquito más molesta, que es el mismo tipo de muestra que se utiliza para hacer las técnicas de PCR, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos lo que se hace es una determinación antigénica por una técnica que se llama inmunocromatografía, en el cual hay una superficie en el cual existe una serie de anticuerpos que están ahí pegados y que detectan esas proteínas del virus, ¿no? La diferencia que tienen estos test, que son muy rápidos porque en 15-20 minutos tenemos el resultado, con respecto a los anteriores, es que tienen una sensibilidad y una especificidad, sobre todo la especificidad altísima, cerca del 100%. Los otros, los test previos, tenían una sensibilidad muy baja, en torno al 50%, y por lo tanto no servían para detectar estos pacientes, ¿no? La diferencia que hay con respecto, por ejemplo, a la técnica de PCR, lo que hace es detectar el material genético del virus, detecta el ARN y necesita tiempo, necesita mínimo, las más rápidas pueden tardar 45 minutos, pero lo normal es que tarden 2 horas y necesitan, pues normalmente se suelen recoger varias muestras a la vez para poder hacerlo de forma más eficiente, ¿no? También son mucho más caras que los test rápidos y hay una falta de disponibilidad de estos test en estos momentos, ¿no? Hay dificultad para poder tener de ellos, ¿no? Entonces la gran ventaja que tienen los test rápidos es que en cualquier sitio, en el centro de salud, en la puerta de urgencias, se puede hacer hay que estar un poquito preparado, no vale para hacerlo uno en su casa, tiene que tener una preparación previa, pues puede hacer un screening rapidísimo, como digo, en 15-20 minutos. Yo creo que esto va a cambiar el diagnóstico totalmente, ¿no? Vamos, yo soy un profano en la materia, pero me da la sensación de que si con un hisopo una persona que sepa recoge una muestra, lo pone encima del test y a los 20 minutos sabe si tiene o no COVID, eso va a cambiar radicalmente la manera de trabajar, porque le puedes decir en 20 minutos a una persona con una fiabilidad
del mayor del 90% si tiene COVID o no tiene COVID. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tienen sus limitaciones. De momento solamente son útiles cuando un paciente tiene sintomatología en los primeros 5 días del inicio de los síntomas. Por encima de esos 5 días ya ahí empiezan a fallar. Ahí está. Y luego no está claro la utilidad en los pacientes asintomáticos, ¿no? Parece que pueden tener también una buena rentabilidad. Ahora mismo están en proceso de evaluación, ¿no? Entonces, lógicamente no es la panacea, pero desde luego estoy contigo en que van a cambiar el sistema de diagnóstico de estos pacientes y pueden cambiar la evolución incluso de la epidemia. En la epidemia, yo es que le tengo mucha fe. Sí. Yo soy un optimista nato, José Antonio. Yo también. Pero tú eres realista, porque conoces las cosas. Y yo soy optimista por desconocimiento a lo también, mejor. Llevas razón. Pero vamos, si me invitas otra vez, dentro de unos meses probablemente venga con noticias probablemente mejores. Vale, lo tendremos que hacer. Ya llevamos 1 hora, pero hay una pregunta que la dejo aquí encima y la respondéis el que queráis. Es lo del apps, el app del rastreo COVID. Yo creo que eso es una cosa que no le están haciendo, no sé, yo creo que si se hace bien sería muy útil y sin embargo no se está haciendo una campaña publicitaria para que nos bajemos ese app. Yo lo tengo y cada semana me dice... no ha pasado usted 0 contactos. Claro, para que la gente que tiene COVID tiene que meter los datos. Claro. Ya, pero una campaña publicitaria a gran escala nos podría ayudar mucho. ¿Por qué no se hace? Porque, no sé, quizás no tengáis tampoco la respuesta a esto. No, bueno, yo estoy de acuerdo, lógicamente la aplicación sería muy útil, ayudaría mucho al rastreo, sería básica para eso, pero lógicamente se tiene que bajar todo el mundo y dar los datos y tener abierto el Bluetooth, si no tiene ninguna utilidad. De hecho, yo, por ejemplo, la llevo enchufada continuamente y a fecha de hoy, después de haber visto 200 pacientes en planta COVID, me sigue saliendo riesgo bajo de tener contacto. Porque los que tienen COVID no meten sus datos ahí, pero eso es una campaña publicitaria extensa, hoy diciendo lo que nos estamos jugando todos, en todos los aspectos de la vida, pues creo que vamos, y es una cosa que salió el app ahí y nadie habla de ella. Pero Juan, uno de los problemas fundamentales es que la gente no cumple las cuarentenas ni los aislamientos, o sea... No lo cumple. Bueno, no quiero terminar el programa así de... Bueno, vale. No, pero es que bueno, es que hay mucho que hablar aquí, pero nada. Esperemos que la gente, vamos a darle el giro, esperemos que la gente, a partir de ahora, y como en vez de 14 días son 10, cumpla los aislamientos. No hemos hablado de eso, pero en el siguiente programa hablaremos. Vale. Venga, un punto de optimismo cada uno, si es que inventaroslo, si no, no. A ver, Mila. Pues que en breve... Vamos a estar otra vez con nuestros pacientes en consulta porque es lo que nos gusta, lo que queremos y lo que necesitamos. José Antonio. Pues desde la perspectiva mía, con todo lo que se está invirtiendo y con la fe que tengo en la ciencia, seguro que será algo positivo dentro de no mucho. ¿Y Enrique? Pues simplemente los datos que tenemos actualmente. La incidencia acumulada está estabilizándose o tendiendo a bajar. Nosotros en los ingresos hospitalarios están estables tanto a nivel hospitalario como en la UCI y eso sigue así, ¿no? Yo espero que continúe así y que siga bajando, ¿no? Aún así pido a la gente que sea consciente, que mantenga las medidas de seguridad básicas, que no se relaje, que el virus está aquí, que podemos superar esto, pero tenemos que hacerlo entre todos. Muy bien, pues yo creo que ha sido un programa realmente muy interesante, aunque todavía nos quedan muchas cosas que hablar y indudablemente pues el futuro va a ver si poquito a poco vamos mejorando y por fin con los test rápidos, con las vacunas y con todo esto pues podamos avanzar un poquito más. Seguiremos informando del COVID en otros programas más adelante, dejaremos pasar 1 mes o 2 meses a ver si llega alguna novedad que sea importante. Por mi parte nada más, quedamos la próxima semana en un nuevo programa de la salud en tus manos. Que seáis muy felices dentro de lo que podáis.